Esto es Hechos Internacionales, el canal que te trae diariamente las mejores y más sonadas noticias sobre Venezuela y el mundo. Luego de 4 meses de espera y muchos padecimientos, por llamarlo de algún modo y no parecer amarillistas, la defensa del diputado Edgar Zambrano logró juramentarse. En este hizo acto de presencia el diputado y la atención de los presentes se centró en observar el estado de su condición física, por lo que te daremos todos los detalles de cómo se encuentra en el desarrollo de la noticia. Imaginamos el trayecto de Zambrano desde la cárcel al Tribunal Supremo de Justicia y nos imaginamos la sensación de nostalgia e impotencia que debió sentir tras haber pasado 131 días de su aprehensión y a estas alturas apenas se está juramentando su defensa. Un procedimiento que debió realizarse dentro de las primeras 24 horas luego de su aprehensión. Aún así, durante su estadía en el Palacio de Justicia, el diputado con mucho ímpetu reclamó todas estas irregularidades ante los presentes. Pese a las evidentes irregularidades e injusticia, aún el régimen de Nicolás Maduro se atreve a desmentir cualquier denuncia sobre violaciones de derechos humanos. Los supuestos manejos comunicacionales sobre la situación venezolana también han sido otro de los recursos que han denunciado el gobernante para desestimar los continuos señalamientos sobre violaciones de derechos humanos y posibles crímenes de lesa humanidad, como el expediente que reposa en la Corte Penal Internacional. Para responder a todas estas denuncias, Maduro ha usado los diferentes foros de organismos relacionados con los derechos humanos para mostrar su verdad. Y es por eso que hoy, aquí en tu canal, te contaremos quiénes son los que se atreven a defender al régimen. Buena información te encontrarás en el día de hoy, en el canal que no se calla la verdad de lo que sucede en Venezuela y siempre contando con la mejor compañía que se puede tener, es decir, la tuya. Gracias por seguirnos y por apoyarnos en esta importante labor. Ahora sí, comencemos. El equipo de abogados designados por el primer vicepresidente a la Asamblea Nacional, diputado Edgar Zambrano y su familia, logró juramentarse luego de 4 meses de arbitrario proceso penal en la defensa del parlamentario. Los juristas Magali Vázquez, Morris Sierra Alta y Francisco Banch realizaron el acto de juramentación y aceptación como integrantes de la defensa privada del segundo al frente del Poder Legislativo ante el Tribunal Segundo de Control con competencia en terrorismo a cargo de la juez Hilda Villanueva. Para el respectivo procedimiento fue trasladado el también vicepresidente del Partido Acción Democrática a la sede del Palacio de Justicia en horas de la tarde del pasado viernes, por disposición del tribunal de tener la presencia a derecho del imputado en el acto de juramentación de sus representantes, detalla una nota de prensa. El abogado Francisco Banch informó que Zambrano llegó escoltado por funcionarios del DGCIN y fue ingresado en compañía de su equipo defensor a la sede del tribunal. El diputado estaba muy firme dentro de la sala, reclamó con vehemencia que tenía ya casi 130 días privado de libertad sin que se le haya respetado su derecho a la legítima defensa y acceso a la juramentación de sus abogados privados. Así lo indicó. Y en este sentido se procedió seguidamente a la ratificación del nombramiento de los legistas para ejercer plena función de su labor jurídica como abogados defensores del vicepresidente del Parlamento. Asimismo, Banch precisó que desde el día en que el legislador manifestó su voluntad de designación de su defensa, en las 24 horas posteriores debía efectuarse el acto de juramentación. El mismo no se permitió, sino luego de 4 meses de su arresto, en flagrante violación de la Constitución y tratados internacionales. Esto no ocurrió a las 24 horas, ocurrió a 4 meses de su detención y aproximadamente a 2 meses desde que el diputado pudo designar a sus representantes. Así lo expresó. Refirió que luego de ocurrir una aprehensión, la persona tiene derecho a comunicarse con sus familiares y defensores de confianza en un lapso de 48 horas, tal como lo expresa el artículo 44 de la Carta Magna. Una vez ocurrida la aprehensión, la persona tiene derecho a comunicarse con sus familiares luego de las siguientes 48 horas y tiene derecho a designar los abogados de su elección, y eso ocurrió en el caso del diputado Zambrano al día 36 de su detención, la segunda semana del mes de julio, así lo indicó. El jurista suscribió que entre las causas a las que se debe este retardo procesal es en principio a la falta de despacho por parte del tribunal.
Incluso el día fijado para la audiencia preliminar, el 1 de agosto, no hubo despacho. Posteriormente, el tribunal fue entregado a la juez 49 de control, Hilda Villanueva, quien asumió el juzgado segundo de control con competencia en terrorismo, el cual empezó a despachar a mediados del mes de agosto. Así lo puntualizó. Y por último agregó que todas estas acusaciones de retraso injustificado en el caso del integrante de la Junta Directiva del Parlamento venezolano no son adecuadas porque cercenan los derechos del imputado. Ivanch tiene toda la razón, pero todos sabemos que desde el inicio de su administración, el régimen de Nicolás Maduro ha desmentido cualquier denuncia sobre violaciones de derechos humanos de la población venezolana bajo la excusa de ser ataques al proceso socialista que comanda a través de agentes internos y externos. Para responder a todas estas denuncias, Maduro ha usado los diferentes foros del organismo relacionados con los derechos humanos para mostrar su verdad. Funcionarios, diplomáticos, un ministerio y hasta varias ONG sirven a Nicolás Maduro para plantar cara ante las denuncias de violaciones de derechos humanos en organismos internacionales, en los espacios de Naciones Unidas y de la Organización de Estados Americanos, hasta que sus delegados dejaron de asistir. Se ven las mismas caras de la representación diplomática de Venezuela, algo no habitual en el escenario internacional. Esta representación se ha movilizado más en el último año entre la sede de la ONU en Nueva York y Ginebra, luego del mandato del Consejo de Derechos Humanos a la alta comisionada de Naciones Unidas, Michelle Bachelet, con el objetivo de que elaborase un informe sobre la situación venezolana. La relación con la alta comisionada fue llevadera hasta junio del 2019, fecha en que se concretó su visita al país para reunirse con diversos actores venezolanos, entre ellos las organizaciones no gubernamentales, víctimas de violaciones de derechos humanos y familiares, además de representaciones políticas. Tras la publicación de su informe en julio, la actitud hacia Bachelet cambió, aunque no ha llegado a los niveles de rechazo del régimen venezolano como con su predecesor, el príncipe Said Raad al-Hussein, quien emitió 2 grandes informes desde el 2014 denunciando las reiteradas violaciones de derechos humanos en el contexto de manifestaciones antigubernamentales en Venezuela. Además, Venezuela también se mantiene apartada del sistema interamericano de derechos humanos al denunciar la Carta de la OEA y desconocer de forma reiterada las denuncias, resoluciones y sentencias de la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El régimen de Maduro concretó su salida de la OEA el 27 de abril de este año, aunque el organismo acordó en una resolución mantener a Venezuela luego de una petición de la Asamblea Nacional, único órgano legítimo y democrático que reconocen en el país luego del 10 de enero pasado, cuando se venció el periodo presidencial legal de Nicolás Maduro frente al Ejecutivo. Desde que Nicolás Maduro asumió el poder, la representación diplomática venezolana ante estos organismos multilaterales, principalmente la ONU, se ha mantenido con muy pocas variaciones en sus filas. Samuel Moncada, exministro de Relaciones Exteriores, se desempeña desde el 2018 como embajador de Venezuela ante Naciones Unidas. El historiador ha levantado polémica en cada una de sus intervenciones y se ha ocupado principalmente de denunciar ante el organismo las sanciones que ha implementado Estados Unidos contra funcionarios y el sistema financiero venezolano. Henry Suárez, también historiador, es el segundo al mando de Samuel Moncada y ha seguido la labor de de denunciar en cada foro de Naciones Unidas las sanciones contra Venezuela o las supuestas pretensiones de Estados Unidos, sin importar el gobernante, de querer intervenir el país. El historiador también se ha dedicado a las denuncias sobre el robo de activos venezolanos, como denominan a la protección de algunas empresas y otros recursos que ha hecho la Asamblea Nacional. Jorge Valero desde el 2013 se desempeña como embajador del país ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde ha hecho cabildeo contra los informes y pronunciamientos de los altos comisionados sobre Venezuela. Su relación con el anterior comisionado de Derechos Humanos, Said Raad al-Hussein, cuya gestión la calificó como un estruendoso fracaso, no fue buena. En varias ocasiones lo acusó de preparar informes altamente politizados, sin previo mandato del órgano de Naciones Unidas y que violaban los principios de soberanía, integridad territorial y no injerencia en los asuntos internos de los estados.
Larry DeBoe, actual secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, fue agente alterno y asesor de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 2006. En el 2016 formó parte de la delegación venezolana ante el examen periódico universal que realiza el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y dijo que la aprobación de ese instrumento fue un reconocimiento internacional del compromiso del Estado venezolano para garantizar los derechos humanos de los distintos sectores de la población. Estos son los representantes de los mayores violadores de los derechos humanos. Y así finalizamos por el día de hoy. No dejes de dejarnos tus comentarios. Esto fue Hechos Internacionales.